Terminados los anuncios, mis amados, quizá tú te estarás preguntando si ya tienes un buen tiempo observándome. Oye, el pastor hoy se quitó la corbata, ¿no? Pues sí, me quité la corbata porque hoy tengo un invitado, ¿no? Luego de todo, casi un año pues completo en estas lides, hemos considerado oportuno los ancianos de la iglesia, en vista de que esto no va a cambiar todavía, ¿no? Permitir que nuestros predicadores habituales, si así lo desean, no es fácil predicar a una audiencia invisible, ¿no? Pues también suban acá al púlpito y nos ministren la palabra. Entonces, para hoy, domingo 28 de febrero, hemos invitado al tesorero de la iglesia, nuestro amado hermano Héctor Corro, para que nos traiga la palabra el día de hoy. Hermano y amigo, pasa adelante, el púlpito es tuyo. Dios les bendiga, amados hermanos. Muchísimas gracias, pastor. Buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Permítanme, antes de comenzar, tener mi momento de locura. Por fin, detrás de aquí, después de 1 año y 2 semanas sin estar aquí atrás, doy gloria a Dios porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Súper emocionado, no prometo que no vaya a llorar, pero de verdad que estoy súper emocionado de estar aquí compartiendo, o vamos a compartir la palabra de Dios. Acepté la invitación con mucho gusto y aquí estamos. Dios es maravilloso. Vamos a comenzar con una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, queremos darte las gracias en esta hora, en este momento, por esta nueva oportunidad que nos brindas de estar acá en este medio. Te damos gracias también porque podemos hacerlo sin preocupación y sin angustia por persecución. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo paseándose a lo largo y ancho de todo y cada uno de nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestras mentes. Que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndonos, permitiendo que la palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga de conformidad como tú la has enviado. Reprende y echa fuera lugares secos y sin reposo al enemigo donde no tenga parte en este tiempo, y ayúdanos a estar concentrados en ti, sabiendo que estamos en esta hora delante del trono para escuchar de tu voz, para escuchar de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de una predicación que he titulado Trabajo obsoleto o inútil. Esta va a ser, Dios mediante, la primera parte de ello, y luego en su oportunidad tendremos la segunda, cosa que no sabían hasta este momento que lo acabo de mencionar. Y es interesante porque estaba viendo una serie televisiva y había una persona que era el director técnico de un complejo médico y estaba con una labor interesante que era descartar los trabajos que no estaban siendo de edificación para él como director. Y él se dedicó a buscar en ese gran complejo de hospital qué trabajos no estaban cumpliendo o qué trabajos ya habían pasado ese requerimiento. Y el primero que encontró fue el programa de informática. El programa de informática que tenía ese hospital era tan obsoleto que ya la máquina, había una sola máquina que se dedicaba o que tenía ese programa y ya no servía para nada, pero la persona que operaba la computadora aún estaba empleada allí. Siguió indagando y encontró a un parquero en el estacionamiento que era anteriormente el encargado de recibir el ticket, recibir el vuelto, recibir el pago y salir o aplicar el botón para que se levantara la máquina y la persona saliera, pero eso ya estaba automatizado. La persona estaba allí pero no hacía ningún trabajo. Y luego terminó en una radiografía o en un cuarto de radiografía donde era con acetato, y la persona estaba allí pero no hacía ningún tipo de radiografía porque ahora todo era computarizado. Y eso me dio una idea, porque actualmente pensamos
y no se me vaya a enojar, porque el mundo sí lo piensa, pero hay algunos cristianos que aún pensamos que en esta profesión que el Señor nos ha dado, que en este camino que el Señor nos ha dado, podemos llegar a estar en trabajos obsoletos o inútiles. ¿Qué significa eso? Bueno, el pasaje central, que lo voy a leer más adelante, nos va a dar esas luces. Pero antes de leer el pasaje, quisiera que usted escuchara un poco del contexto de lo que le voy a leer. Voy a leer en Marcos 12, del 28 al 31, pero antes de esa lectura, Jesús, que es el que habla en el pasaje, viene de dar unas excelentes interpretaciones y excelentes respuestas en cuanto a varias cosas. Una de ellas es el tributo. Le preguntaron, le interrogaron, ¿y esta moneda es lícito que demos tributo? Y el Señor mandó a pedir la moneda y dijo, ¿quién está allí en la moneda? Respondieron, César. Entonces, bueno, le den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Siguieron preguntándole y le preguntaron sobre la resurrección, dándole un caso muy difícil, en mi opinión, sobre una mujer que había sido esposa de 7 hombres, de sus hermanos, conforme a la tradición de que el hermano tenía que tomar a esa mujer para dar descendencia. Bueno, este es el primer caso de la viuda negra en la Biblia, porque la mujer se murió, todos los hombres se murieron y la mujer continuó viva. Preguntaron, y al final, en la resurrección, ¿será esposa de quién? El Señor le dijo, no, al final no nos vamos a casar, no se van a casar, ni se van a dar en casamiento. Luego de todo eso, el Señor responde, porque Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Después de tales respuestas y de tal magnitud de esas declaraciones, es que viene el pasaje que vamos a leer a continuación, que está en Marcos 12, del versículo 28 al versículo 31, que dice lo siguiente: acercándose uno de los escribas que les había oído disputar, lo que ya les acabo de comentar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor Dios, el Señor uno es, citando Deuteronomio. Versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que este. Usted se puede preguntar, pero si estás hablando del trabajo obsoleto y estás haciendo este pasaje, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Bueno, con este pasaje voy a utilizarlo, la idea principal de este pasaje, para hablar de 2 trabajos que el mundo considera obsoletos, pero que lamentablemente actualmente consideramos algunos cristianos obsoletos o inútiles. Y yo sé que aquí no sucede porque aquí estamos en casa de oración, estamos rumbo 24/7, pero no díganme tan rápido porque uno no sabe. Para este desarrollo de esta idea central que está en este pasaje, voy a hablarles de un también gran conocido pasaje en la Biblia, que es la alimentación de los 5,000. Para ello, esta historia o este pasaje está en los 4 evangelios. Está en Mateo 14, del versículo 13 al versículo 21, está en Marcos 6, del versículo 30 al versículo 34, está en Lucas 9, del versículo 10 al versículo 17, y está en Juan, capítulo 6, versículo 1 al versículo 14. Compilé o leí los 4 evangelios, y la misma historia tiene vertientes interesantes, cada uno da una parte interesante de este pasaje. Y eso es lo que voy a hacer, voy a unir esos 4 relatos que hablan de lo mismo, pero con aristas o con detalles muy, muy importantes que los dan entre ellos.
Y empieza, y usted ya lo conoce, empieza con Jesús que se apartó o se aparta a un lugar desierto. Esto lo refleja Mateo. Bueno, y luego le dice a sus discípulos que descansen un poco, pues eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían tiempo de comer. Estaban al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, lo reporta Juan. Ellos se fueron en una barca, pero muchos le reconocieron y le vieron. Y fueron allá de las ciudades y llegaron antes. Es decir, vieron cuando partieron, vieron cuando se fueron. Y los que estaban allí pudieron evidenciar eso. Dijeron, yo tengo que llegar a donde va esa barca. Yo tengo que llegar a donde va a llegar el maestro. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Eso nos lo refleja Mateo. Marcos dice, tuvo compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles. Lucas nos dice que les recibió y le hablaba del reino. Y Juan nos dice dónde fue, subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Es decir, el Señor llega, ve la gran multitud, sale, sube al monte, se sienta con sus discípulos y no solamente comienza a hablar del reino, sino que también sana a todos los que estaban enfermos. Y si usted está sacando la cuenta, el pasaje dice que eran 5,000 hombres. Más adelante lo voy a leer, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que si los sanó a todos, eso no fue simplemente 10 o 15 minutos. Cuando anochecía, aquí está la respuesta, se acercan a él los discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Entre esos discípulos seguramente estaba yo, si fuese ese tiempo, porque no tenemos dinero para comprarle comida a todas estas personas. Ya el pastor comentó que soy el tesorero de la iglesia, tengo que estar pendiente de los números. Respondiendo a él, Jesús le dijo, darle de comer. Eso sería la respuesta del pastor. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Eso lo reporta Marcos. Lucas va más allá y dice, para que se alojen y encuentren alimentos, no solamente para que coman, sino para que también pasen la noche, porque en donde estamos es casi que imposible que estas personas puedan alojarse. Jesús le dijo a Felipe, eso lo reporta Juan, ¿de dónde compraremos pan? O Jesús le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es decir, había un problema logístico. Estaban en el espacio, estaban en el sitio, en el lugar. Había sido hablado del reino, se había anochecido, había un problema de comida y un problema de alojamiento. Continúa el relato y dice, y él les dijo, Jesús, ¿cuántos panes tenéis? Y verlos. Eso lo reporta Marco. Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Eso lo reporta Juan. No tenemos más a menos o a no ser que vayamos a comprar alimentos para esta multitud. El Señor les dijo, traerlos acá. Es decir, vayan a ese muchacho que ya vieron, tráiganme eso, 5 panes de cebada y esos 2 pececillos, traérmelos acá. Cuando trae o manda esa instrucción, manda a la gente a recostarse. Y es muy interesante porque Marcos reporta que se hicieron grupos y estaban en hierba verde. Juan dice que había mucha hierba en aquel lugar. Y estábamos en un lugar desierto.
y apartado. Y él los mandó a sentar de 50 en 50. Y ahí es donde Lucas dice, eran como 5.000 hombres. Eso también es muy importante en cuanto al tiempo, porque cuando estamos aquí, o cuando estábamos aquí, en tiempos anteriores a la pandemia, que usted estaba en vigilia y lo mandaban a agrupar entre 8 o 7, y eran 4 o 5 grupos, nos podíamos tardar 10 minutos. Pero que usted quiere estar con el amigo, con el que vino, con aquel que a lo mejor cuando pregunten él es el que va a responder, o este que está aquí que... Y así nos tardamos. Y siempre somos 60, 70. Imagínense para 5.000 solamente hombres. Imagínense el escenario. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 peces y los levantó los ojos al cielo, bendijo y los partió y dio los panes. ¿A quién le dio los panes? Juan nos lo dice. Habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos. Es decir, los discípulos sirvieron de una suerte o una especie de mesoneros. El Señor los bendijo, los repartió y ellos a su vez a la multitud. Dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, nos dice Lucas. Y repartió los 2 peces entre todos, lo dice Marcos, pero Juan nos dice cuánto querían. Es decir, no repartió 1 por cada uno. Usted quiere 5, Eligio quiere 5, tome 5. ¿Quieres 8 panes? Toma los 8 panes. No, yo no tengo hambre, quiero uno solo, entonces uno solo. O la mitad de un pan, entonces la mitad. ¿Cuántos querían? Continúa el pasaje y dice, y comieron todos y se saciaron. Y lo que comieron fueron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Nos lo reporta Mateo. Jesús dice a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. En el desierto no se pierde nada. No debemos hacer que se pierda nada. Por eso el Señor manda a que esto sea así. Recogieron lo que sobró, los pedazos, 12 cestas se llenaron, y de lo que sobró de los peces también fue eso. O sea, recogieron los pedazos de pan y recogieron los peces y se llenaron 12 cestas. Terminada la comelona, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Los despide a Capernaum, entre tanto que él despide a la multitud. Despedida la multitud, sube al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar. En medio del mar. Habían remado 25 a 30 estadios. Cada estadio son 185 metros aproximadamente. Hay muchos que piensan que la barca estaba allí a 2 pasos de la orilla. Eso es por lo menos entre 4,6 y 5,5 kilómetros de distancia que el Señor caminó sobre el agua. Mas a la cuarta vigilia Jesús vino a ellos andando en el mar. ¿Por qué lo quise hacer así detalladamente? Y tomando los pasajes de todos los evangelios, porque es interesantísimo todo el tiempo en que este relato transcurre. Muy interesante. Y va a ser mi base también para hablarles de este trabajo obsoleto que todavía no lo he nombrado, o este trabajo inútil que todavía no lo he nombrado. Y para ello voy a hacer una cronología, y usted me va a permitir aquí varios supuestos. Y voy a comenzar desde atrás hacia el principio. Dice que Jesús llega a sus discípulos a la cuarta vigilia de la noche. Eso es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Yo voy a asumir, como les digo, voy a tomar esta licencia acá, de que él llegó a la mitad de la vigilia, de que llegó a las 4 de la mañana.
allí a sus discípulos. Él llega allí luego de despedida la multitud cuando se fue a orar, tomando también pasajes anteriores en la Escritura, donde el Señor, cuando está orando en Getsemaní, le dice a sus discípulos: no han podido ni siquiera velar conmigo una hora. Cuando estaba orando allí, que sudaba gotas como de sangre. Entonces, si llegó a las 4 menos una hora, es decir, que él terminó de orar, o comenzó a orar a las 3, de 3 a 4. Y fíjense que no estoy asumiendo el tiempo en que caminó a la barca. Eso no consideré ese tiempo aquí. Antes de eso, cuando anochecía, se sentaron y comieron. Vamos a suponer que se anochecía, era a las 6 de la tarde, hasta las 4 de la mañana, que es el otro tope que estoy poniendo. Allí hay al menos 10 horas, menos la hora de oración que estoy asumiendo. Entonces hay 9 horas entre organizarse, atender a los comensales y comer. Es decir, sentarlos de 50 en 50, bendecir los panes y los peces, repartirlos a sus discípulos, y que estos a su vez, a las personas que están sentadas allí, que estos coman, que se recoja lo que sobró, que se guarde en las cestas. Eso fue aproximadamente 9 horas. Pero antes de eso, él estuvo hablando del reino y sanando a todos los que debían ser curados. Como ya les dije, son más de 5.000. Para ese supuesto he estimado unas 8 horas aproximadamente. Pero antes de eso ellos llegaron al sitio. Quiere decir que entre las 9 y las 10 de la mañana, a lo menos, esos hombres estaban llegando a ese lugar. Comienza el Señor a hablarles del reino, comienza a sanar a cada uno de los que ellos están allí, a todos. Se hace de noche, viene el problema logístico de comida y alojamiento, lo resuelve, se sientan de 50 en 50, comen, y después que comen, el Señor despide a sus discípulos, pero Él despide a la multitud. Y esto sí que era una gran multitud. Y también saqué mi cuenta. Como usted sabe, me gustan mucho los números. Saqué mi cuenta y dije, bueno, cuando nos reuníamos acá, usted sabe que entre culto y culto hay un espacio de media hora. Nuestro pastor se coloca allí en el pasillo y él despide uno a uno los que van saliendo. Y los que le están pasando por un lado, él les dice, y los agarra, igualito los despide, a menos que sea un servidor que esté resolviendo algún inconveniente. Y esos son aproximadamente 30 minutos. Mientras comienza comenzaba el siguiente culto. Ahora, si acá, cuando nos reuníamos, habíamos 200 personas aproximadamente por culto, y esa despedida dura 30 minutos, entonces saque la cuenta. Yo no se la voy a hacer, saque la cuenta. Si con 200 personas nos tardamos 30 minutos, no ponga 5.000, ponga más de 5.000, ¿cuántos minutos me tardo despidiendo a las personas? Eso es un trabajo. Eso es un trabajo. Ajá, pero ¿qué tiene que ver eso con el trabajo inútil? ¿Qué tiene que ver? No se me adelante, pero tampoco se me atrasa. Y después de despedida a la multitud, el Señor no dice, estoy cansado, tengo hambre, no reporta que haya comido, seguramente sí. Ni se fue a descansar, sino que se fue al monte a orar solo. Y entonces aquí es en donde entra el famoso título del trabajo obsoleto o inútil. Porque el pasaje que le dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con toda tu fuerza y con toda tu mente, que se incluye, esta parte se incluye en el Nuevo Testamento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otra parte también de la Biblia dice que estos dos mandamientos resumen la ley y los profetas. Entonces, ya va entendiendo que hay dos acciones en todo este pasaje. Uno, amar a Dios primeramente, y dos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces vamos con el primer trabajo, obsoleto o inútil. Oración, trabajo número 1. Amar a Dios primeramente. Ya va, hermano, pero es que yo tengo un problema con usted con ese término, porque para mí la oración no es un trabajo. Gloria a Dios, pero es una actividad que requiere tiempo. Y usted no ora porque realmente le nace. Usted se para, hoy voy a adorar al Señor todo el día y toda la noche. No, porque la carne está jalando hacia el otro lado. Es por su querer y su hacer, de su buena voluntad, que usted tiene esa intención, que espero la tenga, de orar. Espero la tenga. O usted se pregunta, ¿por qué orar si Dios igualmente ya tiene el control de todo? Y todo lo que va a pasar, ya Él lo determinó. Es decir, que yo con mi oración voy a doblegar los planes. No se vaya por esa rama. ¿O por qué orar si esa es una actividad que no es pública? Yo cuando estoy orando, no estoy con el Instagram prendido y todo el mundo me está dando like. Sí, te está orando, me gusta. No. Si acaso me ven acá cuando oramos en los ayunos congregacionales, que es medio puro, no atrae seguidores. Es una batalla constante con la carne. Me da sueño, me da hambre. Es tan impresionante, pero tan impresionante la batalla, que particularmente estaba en un tiempo de oración en mi casa y estaba en esa de que me agarraba o no me agarraba el sueño. Dije, no, me tengo que levantar realmente porque tengo mucha flojera o mucha pereza. Y de pie tampoco funcionaba. Y dije, no, estoy seguro que cuando me arrodille, no me voy a arrodillar como me voy a arrodillar aquí, que me duela, porque mientras el cuerpo y la mente esté recibiendo mensajes de dolor, voy a estar activo y no me voy a quedar dormido. Bueno, déjeme decirle que me arrodillé. No sé qué tiempo fue, porque no tengo un cronómetro en el cuarto, pero cuando hice así estaba dormido y tenía las rodillas rojas. Es decir, el dolor no impidió que me quedara dormido. Pero eso nada más me pasa a mí. Si Jesús viene por segunda vez, y eso efectivamente es así, esa es la palabra profética más segura que está en la palabra, porque yo voy a orar para que Jesús venga. Ven, Señor Jesús. Amar a Dios primeramente. ¿Por qué? Si yo sé que vas a venir, más bien debería estar en mi casa chinchorreado. ¿Por qué orar? Es un trabajo que el mundo considera inútil. Usted está orando allí en su casa, o en su cuarto, en su cama, o en donde esté, y el resultado no está siendo posiblemente evidente inmediatamente. David, cuando tuvo el problema o el inconveniente con la mujer, o el detalle con la mujer de Urías, el Señor le dijo, ese hijo que está allí va a morir. Y él, sabiendo que esa era la decisión de Dios, igual se puso a orar en la cama, en ayuno y en lloro. Cuando el niño muere, él se levanta, deja de orar. Pareciera contradictorio, y él da ahí la explicación. Bueno, cuando estaba vivo, yo estaba orando porque posiblemente, si en la voluntad del Señor él hubiese querido que viviera, así fuese. Pero una vez que está muerto, ya yo no puedo hacer más nada. Pero ¿qué es lo que quiero que cale en su corazón en este momento? Y de verdad que cuando comenzamos la alabanza y estamos en la oración, que de paso que es un lujo estar aquí, era muy impresionante estar de este lado, y uno lo anhela. Vanessa decía que la palabra confronta en nuestro corazón. El Señor decía, eso es para ti,
porque lo tienes que decir como lo escribiste, porque lo que escribe aquí es lo que estoy diciendo, textualmente, porque nos tiene que confrontar, tenemos que seguir orando. Es más, me cansé de orar en la brecha. Me cansé de orar en la brecha. ¿Y por qué, hermano, se cansó de orar en la brecha? Bueno, me cansé de orar en la brecha porque, uno, ya van por un año, sigue lo mismo. Dos, hay cohecho, hay acepción de personas, los líderes no lo están haciendo correctamente, en mi opinión, y yo no veo resultados. Entonces, domingo tras domingo se nos levantan nuestros líderes aquí y nos dicen: hay que orar en la brecha, hay que ser como esa viuda que vino delante de ese juez y clamaba y oraba día y noche. No, pero es que se me enfermó un familiar, lo llevaron al hospital, lo llevaron a la clínica, dio 150 vueltas, no lo atendieron, de paso no había esto, ni aquello, ni lo otro, pero me enteré, porque yo no lo vi, pero me enteré de que el familiar de Sutano estornudó, lo llevaron para la clínica, le hicieron 3 PCR. Por eso yo no voy a orar en la brecha, porque no veo los resultados que yo estoy anhelando, no veo los resultados que yo estoy queriendo, y es más, estoy cansado. Bueno, en el pasaje el Señor estaba cansado, primero de predicar, segundo de la sanación, y tercero de la despedidera de gente. Y es interesante, y voy a adelantar un poquito aquí, porque usted despide, el Señor despide al hombre y seguramente el hombre le daba la mano: Dios te bendiga, chao. Pero estoy totalmente seguro, pero muy seguro en mi imaginación, aunque la palabra no lo dice, que si venía una mujer, o con las familias, el hombre, la mujer y el niño, se quedaba un poquito más. Y yo seguramente le decía: allá arriba oraste por mí, por esta mano, pero me está doliendo esta pierna, ¿será que puedes aprovecharme ahora por esta pierna? Porque allá arriba no te lo dije. Eso es lo que yo estoy pensando. Entonces no era, siga sumando esos minutos de los 30 minutos más las 200 personas, no fue un momentico nada más. Fue el Señor dedicado allí, dedicado. Y Él se apartó a un lado a orar. Él se apartó a un lado al trabajo inútil, solo, cansado y en la noche, a buscar esa intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo, y todo es el común denominador en esa parte o en ese pasaje: todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. No con el 5% de tu corazón, con el 10% de tu alma, con el 30% de tu mente. Y cuando el Señor se refiere a todo, es todo. Cansado, no cansado, con problemas, sin problemas, igual tenemos que cultivar el primer trabajo inútil: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Tienes una comunión íntima, porque en esa comunión íntima es que usted va a escuchar la voz de Dios. Yo no puedo, como cristiano, pretender escuchar la voz de Dios simplemente saliendo y viendo, no sé, las estrellas, aunque el firmamento anuncia su gloria, pero si yo no tengo una comunión, no puedo estar pretendiendo ir más allá de lo que pueda estar el agua a mis tobillos. Me refiero a las aguas del Espíritu, o a mis rodillas, o a mis lomos. Yo quiero estar nadando. Bueno, entonces usted tiene que estar trabajando en el primer trabajo inútil. Salmo 51:6 nos lo dice muy bien: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces se une que cuando vaya yo a mi cuarto de oración, cerrar la puerta, ves, por aquí va la cosa. Amar a Dios primeramente.
en oración. Sí, somos una casa de oración, sí, tenemos muchísimo tiempo de oración, sí, cada vez que nuestro familiar nos pregunta qué estás haciendo, estás orando, y después te dice, ¿por qué oras tanto? Bueno, usted está en la actividad inútil número 1. Esto está en la actividad obsoleta número 1. Porque si usted le dice, mira, es que no tengo provisión para hoy, bueno, usted debería salir a ver qué trabaja para que la provisión llegue a su casa el día de hoy. Ok, mi trabajo va a ser orar. Ajá, pero el mundo dice, ajá, pero es que no te va a caer del cielo la provisión. Bueno, maná del cielo cayó en tiempo antiguo y puede caer en esta oportunidad lo mismo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero no voy a seguir por ahí, vamos para el segundo trabajo. La gente, amar a nuestro prójimo. Hasta ahí estamos bien. Porque amar a Dios es esta relación vertical, y Dios me da mi ñeque y yo aguanto mi ñeque y va aquí uno a uno, nadie lo sabe, solamente él y yo. Pero cuando es horizontal, parecería que tuviésemos las manos muy cortitas. Queremos nada más la relación hasta aquí, es horizontal. ¿Por qué orar por mis enemigos? ¿Por qué orar por mis gobernantes? ¿Por qué dedicar mi tiempo, mi esfuerzo para aquellos o para con aquellos que buscan mi caída? Que piensan en el mal día y noche y ni siquiera en sus camas descansan. Es más, ¿para qué voy a gastar ese tiempo en aquellos que me van a perseguir y me van a matar en los últimos tiempos? Porque por eso también igual hay que orar. Silencio aquí, silencio por allá atrás, bien. Pero hay que orar por ellos. Ellos me van a perseguir y me van a matar al final de esto, pero yo tengo que orar por ellos. Entonces, el Señor, después de tremenda campaña de evangelización en el pasaje, porque hablarle a 5,000 hoy sería una gran hazaña, para mí en realidad en mi opinión o en mis cuentas habían como 7,000, 8,000 personas. 9,000. Hablarle a 9,000 personas, eso es medio estadio de los de Inglaterra, que son bastante amplios. Y tener una campaña de sanidad de tal magnitud, yo creo que no alcanzaría los likes de las redes sociales para que eso se reventara inmediatamente. Y usted no ve al Señor después de eso y después que comen, sino despidiendo a cada uno de ellos. Dice que los despidió y despedida la multitud. Es más, si lo hubiese hecho en grupos de 50 y despiden cada uno de los grupos de 50, que puede haber sido, son 100 despidos o 100 despedidas para los 5,000 por lo menos. Entonces calcula igual el tiempo, 100 veces, y caminando, porque no estaban todos en el mismo lugar. Entonces, ¿dónde metes 5, 9,000, 7,000 personas? ¿Cómo despides? Eso es un tiempo. Pero es el trabajo de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es el segundo trabajo obsoleto, el segundo trabajo inútil que les traigo el día de hoy. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Salmo 109, 4 y 5 nos los dice muy, pero muy bien. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Mas yo oraba con ese pago de mal por bien y de odio por amor. Usted dice, bueno, pero es que vamos a concluir entonces los trabajos. ¿Por qué entonces es un trabajo inútil? ¿Por qué entonces es un trabajo obsoleto? Bueno, porque es una contradicción. El mundo ve esto como una contradicción. Y yo espero que usted, siendo cristiano, no vea esto como una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Bueno, porque si volvemos a mi ejemplo de la provisión para hoy,
Es una contradicción que yo no haga lo propio para disponer de medios suficientes para adquirir esa provisión para el día de hoy. No es, eso es lo normal. La contradicción es que sí, voy a hacer eso, pero antes de hacer eso yo voy a mi cuarto, a mi lugar íntimo, al primer mandamiento, a mi primer trabajo, y pido dirección. La dirección puede ser: haz A, haz B, o no hagas nada porque te va a llegar. Entonces allí la cosa cambia. Entonces no me desespero, no vengo con ese afán, porque se supone que todas nuestras peticiones vienen sin afán, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, allí sí me muevo. Por eso es una contradicción para el mundo, porque no te mueves en lo que ellos quieren que te muevas. No te mueves en la disolución del desenfreno. Y cuando no es prójimo, entonces es mucho más complicado. Porque tú eres amable, o tú eres bueno con esta persona, o haces favor para con esta persona, no simplemente en la oración, sino que se vea, que se evidencie. Si yo lo vi ayer que estaba hablando mal de ti, le diste la cola en el carro y estaba diciendo que tu carro suena más que una carcacha. Mas yo oraba. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de los que nos movemos por cualquier viento de doctrina ni fábula profana, de lo que nos pueda decir el otro, sino que nos movemos en hacer ese trabajo inútil. No puedo hacer el 2 si no hago el 1, porque si yo no tengo una comunión íntima con el Señor, no lo amo a Él primeramente, no estoy dispuesto a darlo todo, muy poco probable lo esté para con mi prójimo. Y Jesús vivió ambas contradicciones. Sí, las vivió. Vivió ambas contradicciones, vivió ambos, conforme al título que le he dado el día de hoy a la prédica, ambos trabajos inútiles. El primero, orando en el Getsemaní. Sí, el Señor oraba en el Getsemaní, como con gotas de sangre, lo que significaba estar separado de su Padre en ese momento, o en el momento que iba a ser crucificado, cargar con tal peso en la cruz, y oraba. Tanto así que un ángel fue enviado para que lo ayudara. Pero él dijo: pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la tuya, refiriéndose al Padre. Es decir, esa comunión, esa intimidad, él la vivió, y él sufrió la contradicción. Estoy en comunión perfecta contigo, estoy orando, no me merezco eso, soy perfecto aún en este cuerpo, no he pecado ni pecó, sé que ese es el plan de salvación que tú tienes y yo estoy inmerso en él, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y él oraba y oró por eso, aún sabiendo el plan. Pero nuestra oración al final siempre debe concluir con esa frase: hágase, Señor, haz, Señor, tu voluntad y no la mía. Tus palabras, tus pensamientos, y tus estatutos son mayores que los nuestros. Haz, Señor, tu voluntad y no la mía. Y también vivió la segunda contradicción con amar a tu prójimo como a ti mismo. Y antes que usted piense de el traidor, esa ya está más que clara y evidente, el que lo entregó. Vamos al ejemplo de hoy, o al pasaje de hoy. Los que despidió, los que le habló del reino, los que le dedicó tiempo, los que alimentó,
Luego, cuando lo consiguen al día siguiente, el Señor les dice: yo sé que ustedes están aquí por el pan que comieron ayer. Y se fueron. Entonces, usted podría decir: wow, dedicaste por lo menos 8, 5, 6 horas a cada uno de ellos, y al día siguiente, en un pestañear, se te fueron todos. Tremendo trabajo inútil. Tanto así que les dice a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Y sale la famosa o la gran declaración de Pedro: ¿a quién vamos a ir si no solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, ¿cómo puedo yo ejercitar o cómo puedo yo estar en la actividad de los trabajos inútiles aún en esta pandemia, aún en este confinamiento? Bueno, el primero es muy fácil, porque la oración inicial para con esa comunión íntima es diaria. Estés trabajando, no estés trabajando, estés en tu casa, no estés en tu casa. Y actualmente, si estás trabajando de tu casa o has tenido que ir a trabajar presencialmente, igual tienes que tener el tiempo de oración, de intimidad tuyo en lo secreto con el Señor. Y el segundo lo puedo hacer a través de las famosas redes sociales o de las famosas tecnologías que tenemos, siendo bien utilizadas. Porque si usted y yo, que estamos en este país, estamos en tiempo de confinamiento, estamos en tiempo de pandemia, y solamente estamos autorizados en las semanas radicales a salir a lo estrictamente necesario, y usted abre mi estado de WhatsApp y me ve en una selfie y atrás ve el escudo del Stamford Bridge, ese tremendo estadio en Inglaterra, y dice: bueno, pero este está en cuarentena radical, ¿en dónde? ¿Cómo salió del país? ¿Cómo se montó en el avión? ¿Cómo llegó allá a Inglaterra? ¿Cómo hizo cómo se tiró esa foto en ese estadio? O si definitivamente estoy siendo bendecido por Dios, que así lo es, como cada uno de nosotros, y puedo tener en una semana que se pueda, una reunión familiar, y lanzo una foto y la coloco en mi estado con una mesa de 15 metros, donde hay sustento y alimento hasta para desperdiciar, y el hermano que está viendo el estado que no pudo, o no salió, o se le imposibilitó ese día o el día anterior, y está en una necesidad de provisión, no creo que sea mucho amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero puedo colocar mensajes, colocar versículos para los unos y para los otros. Porque sí, seguramente tienen personas que son cristianas y personas que no, pero hay versículos que edifican a uno y versículos que edifican a otro. ¿Cómo usted sabe cuando un versículo edifica a uno y edifica al otro? Bueno, cuando usted coloca un estado de WhatsApp y al menos en el día le lanzan un amén o un me gusta. No es que le gusta porque, mira, te vi, me dijeron, no, porque esa palabra que estaba allí le llegó a la persona. A nuestro prójimo, como a nosotros mismos, nos lo dijeron en la reunión de la semana pasada: llame a su hermano, llame a su hermana, los líderes, llamen a los que están bajo su supervisión. ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, tengo X problema. Bueno, no te puedo ayudar de manera presencial, pero tú sabes cómo sí te puedo ayudar: con oración. Y lo dice y lo hace, porque no es que lo diga, voy a orar por ti y después nunca lo ora, es otra cosa, es otra prédica. Lo dice y lo hace, porque trabajo que sabemos hacer usted y yo es orar. Trabajo que nos han enseñado hasta el cansancio en esta iglesia local es orar.
Entonces no podemos tener la excusa de que, ay, es que yo no sé orar. Ninguno sabe. Pero diga entonces como la palabra, Señor, enséñame a orar. Punto. Y usted comenzará a hablar y a decir lo que el Señor quiere. Entonces sí, hay dos trabajos obsoletos que les traje el día de hoy. Trabajo número 1, amar a Dios primeramente, desarrollado a través de la oración, de la comunión íntima. Trabajo número 2, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí, también a través de la oración, pero también a través de las acciones. Vividas por nuestro Señor en contradicción, sí. Vividas por nosotros en contradicción, también. ¿Por qué? Porque bueno, no todos agradecen esa labor que usted hace, pero usted sabe que llena el corazón, y en estos tiempos aún más, que usted pueda recibir un mensaje o una llamada a su hermano, a su amigo, que le diga, sabes, estoy orando por ti. Eso es como un bálsamo al alma, que usted dice, wow, a pesar de que estoy aquí encerrado, a pesar de que no estoy haciendo las actividades como yo quisiera, esa palabra me llega, esa que me dijo ese hermano me llega. Sé que no estoy solo. Sí, y usted dice, bueno, no es que estás solo porque Dios siempre está contigo. Sí, pero no se me vaya tan a lo legal. No estás solo, hay hermanos y hermanas que están detrás de ti. De hecho, ¿cómo usted piensa que llegó a los caminos del Señor? Porque alguien atrás oró por usted para que usted tuviera un corazón, y el Señor, movido a misericordia, envió su Espíritu Santo y transformó eso que está allí. Entonces sí, el trabajo obsoleto, estamos orando desde el tiempo de los tiempos. Sí, tenemos más de 2000 años orando porque el Señor venga pronto. Sí, no hemos visto resultados porque no ha venido. Sí, pero está más cerca, está mucho más cerca. Y esa debe ser nuestra convicción, que la oración es escuchada, definitivamente es escuchada. Dios tiene los oídos atentos a la oración de los suyos, y eso ya es, no puedo con eso, como dice nuestro pastor, no puedo con eso. ¿Cómo tú, en la magnificencia de tu grandeza, vas a estar escuchando la oración de este cochinito que está aquí, que nos dijeron la semana pasada? Inclina tu oído a la oración de ese que está allá abajo orando. Los músicos ya pueden venir pasando, por favor. ¿Cómo tú tienes tal misericordia para con nosotros, que escuchas mi oración? ¿Cómo yo no voy entonces a ocuparme en lo que le leí en Marcos, que como bien usted sabe es la Shema? Amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, nuestra mente. Oración, trabajo 1. Y 2, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Trabajo 2. O la gente. La gente. ¿Por qué dedicó tanto tiempo el Señor a la gente en ese pasaje? ¿Por qué igual después se fue a orar? Ni hablar lo que hizo después cuando caminó los 4,5 kilómetros o más, porque eso sería otra predicación. Otra predicación. Y como estamos cerrando desde el año pasado, y les digo estamos porque ya estoy incluido el día de hoy, con lo que se ha denominado, el pastor ha llamado las recompensas. Yo también quisiera finalizar con una recompensa, pero antes con una ilustración que me impactó muchísimo, porque cuando se va a la guerra, el soldado va con armas. Desarmado es casi que muerte segura. Pero usted ve en las películas que se va una persona que va como con un estandarte, una bandera.
¿Qué hace esa persona con esa bandera allí si el primer disparo cómo lo va a esquivar? La palabra de Dios dice que también los escuadrones de Israel acampaban conforme a sus banderas. Tenía que haber una persona que llevara la bandera, definitivamente. Y en una oportunidad, vivencia propia, era un viernes, estaba en una escuela militar en algún tiempo, y era el día de práctica de desfile con fusil. Ese fusil pesa por lo menos 5 kilos. Y son 4 horas con ese fusil aquí, como decimos nosotros, o se decía en ese tiempo, yo no lo digo, dándole patada a ese piso, llevando sol en Catialamar. Pero ese día fui designado para llevar el estandarte de esa compañía. Yo dije, wow, gloria a Dios, porque ya no voy a tener ese peso aquí, un estandarte, un simple palo con una bandera que no pesa ni 1 kilo. Hoy va a ser mi día genial para practicar este desfile, porque voy a estar muy, muy tranquilo sin este peso. Definitivamente fue así. Pero lo que yo no sabía era que cuando me tocaba dar la vuelta a esa meseta allá abajo en Mamo, que el viento me pegaba de frente, tenía que agarrar ese estandarte con mucha fuerza porque me estaba bamboleando y no lo podía agarrar sino de la forma establecida. Usted dice, pero ¿qué tiene que ver eso del estandarte con la recompensa? Bueno, al final, pero al final, solamente hay 2 lugares. Solamente hay 2 lugares: fuego eterno y vida eterna. Y el estandarte que usted quiere ver es el estandarte de Jesús en la vida eterna. Porque cuando yo estaba en ese desfile y pasaba con el estandarte por delante de las demás compañías, todos decían, allí están los de esa compañía. Cuando a usted le toque esa recompensa, van a decir, allí están los de la compañía de Jesús. Eso no es simplemente que Mateo 25, 31 al 33 y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, y usted y yo decimos amén, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, así como reunió los 5,000, esas ovejas que vio que no tenían pastor, esas ovejas que sanó, esas ovejas que le dedicó tiempo, esas ovejas por las cuales oró, seguramente allá en el monte está orando por ellas también. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces el Rey, nuestro Señor, dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese es el estandarte que usted tiene que buscar. Ese es el estandarte que usted levanta la mirada hacia arriba y ve el estandarte y dice, en el grupo de la derecha es el que yo quiero estar, porque en el grupo de la izquierda van a estar los cabritos. Eso que el versículo 41 dice, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero los que están a la derecha están con el estandarte de Jesús. Son los que trabajaron inútilmente. Son los que están en el trabajo obsoleto de amar a Dios primeramente y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Usted se identifica, a la derecha yo quiero ir. Sí, todos quieren ir a la derecha. El mundo dice, todos van a la derecha. No, no es así. Es más son los que van a ir a la izquierda y usted lo sabe. Entonces, si usted
El simple hecho de identificar el estandarte ya es una bendición. El simple hecho de estar detrás del estandarte, pero cuando Él venga con sus ángeles, como dice la palabra, usted viene en este sentido, usted no está aquí así. Porque si está aquí abajo, fue transformado y subió. Si está vivo. Y si está muerto, fue resucitado y también subió. Es decir, que la única vista que usted va es esta. Y el estandarte está delante. Amada iglesia, busca el estandarte. Busca el estandarte de Jesús. Busca el estandarte de Dios. Ámalo a Él primeramente con todo, pero con todo tu corazón. Este tiempo ha sido propicio. ¿Por qué? Porque así como cuando yo empecé a tocar el púlpito y dije, ¿cómo te extrañaba? Como si me estuviese escuchando. ¿Cómo te extrañaba? Cuando me dijeron, vamos a buscar, claro que sí, mira, si me vaya caminando, yo llego. Porque lo que yo quiero es el mover que tú me estás dando. Amarte a ti primeramente. Tiempo propicio. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahorita vamos a estar ministrando, sabiendo que Él está allí en ese lugar. Porque estoy seguro que estamos más de 2 reunidos en su nombre, más de 2 orando, más de 2 con nuestro prójimo. Si te puedes poner de pie, excelente. Si puedes levantar las manos, genial. Si puedes cerrar los ojos, maravilloso. Si no, igual, pide tener esa convicción de que estamos delante del trono, frente a su altar de oro, viendo el estandarte. Vamos a la derecha, no vamos a la izquierda. Es un tiempo de adoración, es un tiempo de administración. Deja fluir a su Espíritu Santo en su vida. No lo detengas, porque hoy es día de bendición para todos. Sin persecución, sin angustia, estamos aquí por este medio, pero estamos aquí todos unidos en el mismo espíritu. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gloria y te damos honra. Adonai.
lo que tú crees. Shema, vamos, Shema. Adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Cree que Él está orando en esa situación, en ese problema, en ese matrimonio roto, en ese que no te habla, en esa operación que te falta, en ese dinero que no tienes. Porque no se lo estás pidiendo a hombre, se lo estás pidiendo al Señor. Te bendecimos, Señor, en esta hora. No te canses de adorar, no te canses de adorar, no te canses de adorar. Su gracia, su misericordia, cielos abiertos sobre nosotros es una bendición. Ángeles que bajan y suben delante de tu presencia para adorar, para bendecir. Unidos al canto celestial, te adoramos, Señor. Shema, una vez más, vamos, Shema. Santo, 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 Señor. Recibe en esta hora, recibe en esta hora. Espíritu Santo que se mueve de manera impresionante. Escucha la voz, sentidos apercibidos, corazón sensible para escuchar la voz y la dirección del Señor. Detrás de la columna de nube, detrás de la columna de fuego. Echa a un lado toda arrogancia, echa a un lado todo ese orgullo, todo eso que te está impidiendo el fluir del Espíritu Santo. Arrójalo y échalo tras de ti. Ven delante del gran Dios, delante del gran Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu perdón y por tu misericordia. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y nos seguirás ayudando. Ayúdanos a amarte a ti primeramente con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente. Amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Damos las gracias por este momento, por este día, por todo lo que tú diste para con nosotros en el día de hoy. Recibe toda la gloria, toda la honra y las acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos, Dios mediante, la semana que viene por este mismo canal. Vamos a tener una alabanza más para despedir. Se les extraña, los queremos y esperamos en el tiempo del Señor volvernos a reunir por acá. Amén.